Y entonces ahí Dios les habla y le dice, como están a punto de entrar, y eso a mí me parece muy interesante porque yo creo que Dios habla, dice que Dios no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas, dice. Y hoy hablábamos, por ejemplo, del ministerio profético, porque en muchos lugares el ministerio profético se ha anulado, pero hay un verdadero ministerio profético, así como hay falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, también hay falsos profetas, pero el hecho de que hayan falsos no quiere decir que los verdaderos no existan, ¿verdad? Como en las imitaciones que nosotros vemos, por ejemplo, sacan un teléfono, por ejemplo, y en China hacen una imitación, pero el hecho de que existan muchas imitaciones no quiere decir que el original no esté y no exista. Y ahí es donde nosotros necesitamos el, el discernimiento, ¿verdad? Y pedirle a Dios que Él nos guíe para poder distinguir a los verdaderos. Pero entonces les dice, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Entonces Dios está hablando de que va a venir una riqueza. Porque cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él los quería llevar a una tierra que fluye leche y miel. Era una tierra de abundancia. Esa era la promesa de Dios. Entonces en nuestra vida ahí pesa una promesa, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y podríamos mencionar muchos pasajes más, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dice que Jesús se hizo pobre para que por medio de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y no solo en lo material, sino en todo, pero también incluye lo material. Porque, por ejemplo, Abraham, aunque le tocó atravesar, y lo hemos visto también, que le tocó atravesar momentos de escasez, él bajó a Egipto, casi vendió a su esposa, Sara, ¿verdad? Dice, di que eres mi hermana, con tal de que consigamos aquí un espacio. La comprometió, ¿verdad? Y la vendió, porque estaban pasando una gran necesidad. Pero cuando vemos cómo termina, dice que, por ejemplo, Lot y Abraham ya no cabían en el mismo espacio, porque era tanta la abundancia que tenían. Y en otro pasaje dice que Abraham era muy rico, dice, y lo enfatiza. Entonces, Dios nos quiere llevar a eso. Y aquí al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, lo sacó de ser esclavo, pero lo sacó para llevarlo a la abundancia de todo. Pero sabía que estaba el peligro, uno, de apartarse, dos, de que pensaran que era por sus propias fuerzas. A todos nos pasa, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces. A veces uno dice, es que yo, que, como decimos, ¿verdad? Que pila soy, qué inteligente soy, o yo sí me echaba muchas porras. A mí me gustaba echarme muchas porras, y cuando hacía un proyecto me salía bien, yo mismo me decía, ¿verdad? You are a genius, decía yo, como decir, tú eres un genio, y trataba de apoyarme, me trataba de motivarme yo solo. Pero aquí dice el Señor, no digas que fue mi poder y la fuerza. Entonces aquí viene el verso 18 y dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, que es el que te da el poder para hacer las riquezas. Y esa palabra me llamó a mí la atención y la fui a buscar en el hebreo. Y hemos visto, por ejemplo, en la Biblia, que cuando habla, por ejemplo, de poder, no solamente utiliza una palabra, sino que hay varias palabras. Y ya no lo pude encontrar, pero quería ver cuántas palabras en hebreo se traducen poder, pero hay varias. Pero la que está utilizando acá en el verso 18 es la palabra del número Strong, el hebreo 3581, que es la palabra Koach. Y esta palabra, dice, significa ser firme, habla de vigor, habla de fuerza, habla de capacidad, habla de medios, habla de producir. Dice. Fíjense, todo eso engloba la palabra Koach. Y entonces dice, si lo habláramos en hebreo, dice, sino acuérdate que es Jehová
el que te da el coac para hacer las riquezas. Y entonces eso me llamó la atención porque yo dije, voy a buscar todos los, y de hecho los busqué todos. Me recorrí todo el Antiguo Testamento buscando todos los versículos donde aparecía la palabra coag, que es esta que utiliza aquí en Deuteronomio 8:18. Y al empezar a buscar todas las palabras, por ejemplo, encontré algo interesante, que no todos los personajes de la Biblia tuvieron coag. Entonces yo me imaginaba algo así como en esas series de superhéroes, porque digamos, están todos los superhéroes, es una analogía, ¿verdad? Si lo podemos ver así, están los superhéroes, pero no todos tienen el mismo poder, ¿verdad? Uno tiene visión nocturna, por ejemplo, otro puede volar, algo así. Entonces, al final son poderes, pero no son iguales. Y es igual con esta palabra coag, porque aunque hay otras palabras que se usan como, o se traducen como poder, coag no aparece en todos los casos. Y entonces yo dije, miremos dónde aparece la palabra